al Señor. A los amigos y amigas que nos acompañan, Dios les bendiga. A los que están conectados o se van a conectar por las redes sociales en el futuro, Dios les bendiga. Les habla el pastor Fran Vargas. Hoy es el domingo 7, 8. Hoy es domingo 8 del mes de junio, mes 6 del año 2025. Estamos en el centro cuadrangular Villanueva, en la hermosa ciudad de Táriba, la ciudad más hermosa de todo el estado Táchira, tierra bendecida y próspera en Venezuela. Y le damos gloria a Dios de que usted que está conectándose por la red pueda estar allí escuchando el mensaje que Dios tiene para usted. Hoy he preparado un mensaje que el Señor me entregó. Escuché el mensaje, Dios me ministró con este mensaje y decidí prepararlo para que usted hoy pudiera disfrutarlo trayéndole gozo, alegría, o disfrutarlo incomodante. De cualquiera de las dos es buena, porque quiere decir que su espíritu va a ser movido, y eso para mí es más que suficiente cuando llevo el mensaje del Señor. Y sí, hoy voy a hablar de un tema delicado, muy delicado. Voy a llevarlo al tema, a la profundidad de la palabra, para desde un fundamento bíblico poder fortalecer la idea que tengo, porque hoy quiero hablar de prosperidad en Dios. Pero el título de la prédica o de la enseñanza es Entendiendo la prosperidad de Dios. Dígale a quien tiene al lado y vamos a entender cómo es la cosa. Porque hablar de prosperidad suena interesante, hasta bonita la palabra, ¿no? Claro que todos queremos ser prosperados, pero hoy quiero hablarle desde un fundamento bíblico correcto. Quiero hablarle como dice la palabra de Dios, no como usted escuchó, yo escuché, como nos echaron los cuentos. Quiero que hablemos de cómo entender la prosperidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando pensamos en las bendiciones de Dios, solemos pensar en riqueza material. Es algo natural en el ser humano. Nosotros los seres humanos, las personas, tenemos una necesidad natural de obtener riqueza, de buscar comodidad, y eso implica dinero. Quiere decir que hablar de dinero, hablar de riqueza es algo que va a fluir de manera muy natural en la vida del ser humano. Por eso es tan importante hablar de estos temas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, aunque a usted le cueste creerlo, en la palabra de Dios, de manera increíble, habla 10 veces más de dinero que de salvación. Y eso realmente es muy curioso. Que usted, pastor, venga a decirme a mí que la Biblia habla más de dinero que de salvación, suena medio raro. Y sí, es verdad que suena medio raro, pero estos son cálculos que se han hecho de los textos bíblicos, y sucede que en verdad la Biblia tiene más textos bíblicos que hablan de dinero que los textos bíblicos que hablan de salvación. ¿Y cómo así, pastor? Si la salvación es lo más importante que aparece en la Biblia y debería ser lo más importante de lo que habláramos, ¿por qué la Biblia menciona más veces el dinero que la salvación? Muy sencillo, porque nuestra vida natural nos lleva. Se metió una emisora colombiana. Se metió una emisora colombiana, mira. Ah, en el segundo piso. Suena más duro el segundo piso que la prédica del pastor escucha. Yo creo que ni me escuchan allá. Casi que una emisora colombiana, porque ¿qué pueblo es? Nosotros los seres humanos, creados por Dios en nuestro instinto natural de supervivencia, anhelamos tener riquezas. Y Dios descubre esto, y Él sabe eso porque fue el que nos diseñó. Y Él sabe que el ser humano por naturaleza va a querer, bajo cualquier medida o circunstancia, obtener riqueza. ¿El problema cuál es? Que el ser humano por naturaleza, en ese instinto de querer tener riqueza, va a violentar los principios de Dios, va a ir en contra de los principios de Dios, porque su instinto natural de querer obtener dinero lo va a llevar a pasar por encima de todo, a tal punto que aún en nuestra propia sociedad vemos que el dinero puede pasar hasta por encima del amor, puede pasar por encima de las muy buenas intenciones. El amor se acaba en muchos casos por dinero. Las familias son destruidas por el amor al dinero, y muchas veces simplemente el amor no prospera porque el dinero lo gobierne. Por esa razón, aunque la salvación es muy importante para nosotros como hijos de Dios,
Dios sabe que tenemos que entender bien el tema del dinero, porque el tema del dinero puede robarnos la de felicidad que Dios quiere para nosotros en esta tierra, y nos puede robar hasta la propia salvación. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender el mensaje? Esto necesito que usted me entienda como introducción del tema, porque muchos cristianos caen en esta trampa, buscando estos tesoros temporales solo para encontrarse en una vida frustrada, encontrarse en una vida decepcionada, y aunque alcanzan las riquezas o alcanzan el éxito que pretenden alcanzar, sus hogares no son felices, sus matrimonios no son felices, sus hijos no son felices. Pero la Biblia, mi querido hermano, presenta una visión mucho más amplia y rica de lo que es la prosperidad. Las bendiciones, mi querido hermano, en la Biblia no se limitan al dinero, sino que afectan directamente todas las áreas integrales de nuestra vida. Cuando la Biblia habla de bendición, está hablando de todo el área integral de tu vida, no está hablando de dinero. Por eso el cristiano normalmente cuando Dios bendíceme, normalmente nos estamos diciendo en el idioma evangélico, lo que le estamos diciendo a Dios es: Dios, deme platica. Pero como nos da pena y somos buenos evangélicos, entonces le decimos a Dios: Dios bendíceme, porque nos da pena decirle que nos dé platica. ¿Aló? Estamos hablando el mismo idioma y me está comprendiendo a lo que me estoy refiriendo en esta hermosa tarde, porque yo necesito como pastor, al hablarle de este tema, que usted comprenda el mismo idioma que yo estoy hablando y que yo pueda entrar en el idioma que usted entiende. Y es que el problema que tenemos es que el dinero no es malo bajo ninguna circunstancia. Las riquezas no son malas bajo ninguna circunstancia. El problema es las prioridades en que tenemos el dinero, la familia, Dios y la iglesia. ¿En qué orden de prioridades las poseemos en nuestra vida? He allí el detalle que dijo el maestro Cantinflas. Las bendiciones no se limitan al dinero, y es lo que usted tiene que tener claro. Las bendiciones de Dios van más allá de la riqueza económica. Cuando Dios habla de bendiciones en la Biblia, esas bendiciones abarcan la salud, abarcan la paz dentro del corazón del ser humano, abarcan el éxito de la familia y abarcan el propósito de Dios para ti como hombre y mujer que ama a Dios. Hoy vamos a descubrir cómo acceder a la abundancia divina mediante la fe, mediante la oración y mediante la acción. Para eso vamos a discutir 5 cositas rápidamente en las próximas 2 horas. ¿Se me salió? Eso era un secreto, yo no iba a hacer 2 horas, ¿por qué me salió? Me traicionó un instinto natural. Número 1. La forma es temprana, a las 11 de la mañana. Yo creo que hoy voy a comer no, hoy voy a comer sopita de res con chicharrón, no creo que me dé chance. Las verdaderas bendiciones tocan cada parte de nuestras vidas. Número 1, que vamos a hablar, las verdaderas bendiciones tocan cada parte de nuestras vidas. Tenemos que sacar las cucarachas que tenemos en la cabeza, que hablan de dinero solamente cuando se habla de bendición, o que cuando hablamos de bendición se refiere al dinero. Si usted como cristiano la palabra bendición usted la relaciona con el dinero y le cuesta ver otras cosas, usted va a tener grandes luchas para ser feliz en su familia. Usted va a tener grandes luchas para ser feliz en el llamado que Dios le ha hecho. Hay que saber identificar que las verdaderas bendiciones de Dios abarcan mucho más allá de nuestra necesidad de poseer dinero. Escucha bien, las escrituras nos dicen que las bendiciones incluyen también la salud, incluyen la sanidad. La Biblia nos asegura que Jesús restaura nuestro cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sin importar la enfermedad o la lucha que enfrentemos. Los salmos, mi querido hermano, hablan de Dios otorgando paz dentro de nuestros hogares. Hablan de Dios otorgando paz dentro del matrimonio, trayendo paz en la relación con los hijos, trayendo paz en el tema de los negocios. Y Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, habla de una paz que sobrepasa todo
Amados míos, en el mundo caótico de hoy, donde domina el ajetreo, el andar corriendo y la preocupación, la verdadera paz parece algo incansable. Sin embargo, dentro de las promesas de bendición de Dios están incluidas tener abundante paz. ¿Sabe cuál es el problema? Que como amamos el dinero, pensamos que la paz nos la va a dar el dinero. Sacúdale al lado, dígale, te descubrí. Ese es el problema. Entonces, el día que no tenemos dinero, no hay paz. Ese día hay pleito en el matrimonio. Ese día peleamos a los hijos más de lo normal. El día que hay platica, que cae la bendición, ese día sonreímos bastante y somos felices. Ay, 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 te descubrí, chirulí, dijeron por ahí. Ahí está el dilema del asunto, mis amados. A veces, a pesar de tener todo lo que necesitamos, nos sentimos insatisfechos. Pero la Biblia nos recuerda que Dios satisface a su pueblo con lo mejor del trigo, que Dios le quiere dar a sus hijos y a sus hijas de lo mejor que hay. Jesús salió a favor ante la gente. Miren, en Proverbios 31 describe a un esposo honrado entre los ancianos a las puertas de la ciudad. Este respeto, honor y favor son parte de lo que Dios llama sus bendiciones. Miren, Salmo 128. Si por favor me pueden ayudar allí los muchachos en el verso 1 al 4. Creo que es Reina Valera. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, o la mujer que teme a Jehová. Amados, este salmo describe una hermosa imagen de la vida de familia. Este salmo habla de cómo debe ser una familia, de cómo una familia, esposa, esposo, hijos, disfrutan de los alimentos alrededor de la mesa y cómo con alegría y gozo disfrutan de lo que es la bendición de la familia. La familia está incluida en lo que Dios llama bendición. Y en las familias bendecidas la unidad florece, mientras que la división se desvanece. Salmo 133 en el verso 1. Vea esta adicional. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero los hermanos, a veces lo que menos tenemos es... Alguien dijo por ahí: hermanos que no pelean no son hermanos. Debe ser que algunos adoptados. Pero es normal, los hermanos pelean, los hermanos se ponen bravos, discuten. Eso es algo que es normal. Aquí describe, pero la Biblia describe que los hermanos viviendo juntos en armonía es algo delicioso y algo refrescante, como el aceite que corre por la barba de Aarón. Mis amados, Jesús nos asegura que no debemos preocuparnos por lo que comeremos ni por lo que beberemos también, porque Él va a cubrir nuestras necesidades. Mire, la Biblia muestra que las bendiciones no se limitan al dinero, mi amado hermano, sino que se van más allá, al bienestar integral de tu vida. Las bendiciones incluyen paz en tu corazón, fortaleza en tu cuerpo, favor de Dios en las relaciones y la alegría de vivir dentro del propósito de Dios. Lo segundo que te quiero enseñar en esta mañana y que quiero compartir contigo, número 2, ¿quién recibe las bendiciones de Dios? Y tal vez tú me podrías decir: bueno, pastor, pues nosotros los hijos de Dios vamos a la Biblia y vamos a aprender un poquito de esto. Porque el problema es que hay una mentalidad errada dentro del pueblo de Dios. Y creemos que por ser simplemente hijos de Dios, tenemos las bendiciones ya ganadas. Y el problema es el siguiente: sí, todas las bendiciones son para los hijos de Dios, pero el problema es que no se activa igual para todos.
Y a veces vemos que dentro del pueblo de Dios parece que Dios viviera como en cualquier hogar, ¿no? Yo creo que en todos los hogares la mamá siempre tiene un favorito, ¿verdad? ¿Quién es el favorito en su familia? Seguro a usted le tocó como a mí ser la ovejita negra, nos dejaron para un lado. Algunos dicen que el favorito es el mayor, ¿no? Luego algunos dicen que no, que el favorito es el menor. Pero lo que sí nadie escucha es que el favorito sea el del medio. Casi siempre tiran para el primero o para el último, pero el del medio lo dejan por fuera, mano. Dicen que el del medio es el más frustrado. ¿Usted es del medio? A usted parece más chiquito. Mire, cuando la Biblia nos habla de bendiciones, mis amados, también revela quiénes las van a recibir. En la parábola del sembrador, que es una parábola hermosa de la Biblia que a mí me gusta, nos enseña, o Jesús explica, que al sembrar semilla, solo ciertos tipos de tierra producen buena cosecha. Quiero repetir esto. Presta atención. La parábola del sembrador es el mismo sembrador, es la misma semilla, pero Jesús explica que no toda la tierra donde cae la semilla da el mismo fruto. La parábola del sembrador dice que hay tierra donde cae la semilla y la multiplica al 30%. La parábola del sembrador enseña que hay tierra donde cae la semilla y la multiplica al 60%, y hay tierra que la multiplica al 100%. Pero también dice que hay tierra donde cae la semilla y la semilla se muere. Y ojo con esto, de igual manera existe la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos habla de un siervo que entierra su único talento y lo pierde. Pero también la parábola de los talentos enseña de que el que trabajó duro y multiplicó lo que Dios le dio, lo que se le quitó al que lo guardó, Dios se lo dio al que más trabajó. Mi querido hermano, ojo con esto, porque la Biblia nos enseña una lección importante. Las bendiciones crecen cuando las usamos, y cuando no las usamos, las bendiciones, Dios anhela bendecirte. El anhelo más grande que tiene el corazón de Dios es que a ti te vaya bien en esta tierra. Ah, Dios, ¿y por qué no me la suelta? Porque hay un problema con Dios, y es que Dios es justo, y Dios da a cada quien lo que justamente merece. Dios no es como usted y como yo, que nuestros hijos nos convencen con una lloradita, nos convencen con una carita, con una sonrisa. Allá me cargan un saboteo en la cabina porque antes del servicio, durante el ensayo, mi nieta está conmigo en la cabina. Y mi nieta agarra el mouse de la computadora, la mueve para arriba y para abajo. Agarra luego y empieza a meter botones a todos los botones que ve. Y José Andrés, pues todos no van a descontrolar la consola. ¿Y cuál es el problema? Déjala a mi nieta. Yo lo arreglo si se daña. ¿Cuál es el problema? Se echa la reír. Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecirnos. El problema es que Dios no es como yo, que cuando veo a mi nieta me vuelvo una mantequilla, que cuando mi nieta me sonríe me emociono, que cuando tus hijos se portan bien tú te pones contento, y cuando se porten mal los castigas y los reprendes. Dios no se mueve por emociones. Dios es Dios justo. No lo convencen tus lagrimitas, no lo convencen tus moquitos, no lo convencen tus palabras bonitas ni tus oraciones elocuentes. Hay gente que, una vez alguien me decía, pastor, es que yo no sé orar como usted ora tan bonito, esas palabras tan elegantes que usted sabe usar. Dios mío, tranquilo, que Dios no le está parando a esas palabras bonitas. Dios está mirando el corazón con el que estás orando. Y parte de lo que no entendemos como hijos de Dios es precisamente eso. No es que tan bonito, no es que tan evangélico seas. Lo que Dios responde es algo muy sencillo que se llama obediencia. Y la obediencia a lo que Dios habla a mi corazón, la obediencia a lo que Dios habla a tu corazón,
es lo que mueve la mano de Dios para soltar lo que Él tiene guardado para ti. Sacuda de al lado y dígale, ponte pilas, porque Dios te quiere bendecir. Ahí está el dilema de todo el asunto, mi amado. Podemos ser buenos evangélicos, podemos saber orar bonito, podemos venir todos los domingos fielmente a la iglesia, pero si no hay obediencia, la llave está cerrada. No fluye. ¿Sabe por qué? Porque Dios es, dígalo sin miedo, ¿qué es lo que es Dios? Justo. Pero entonces nos enseñaron como buenos evangélicos, pastor, venga, póngame la mano encima, desáqueme la bendición. No importa cuánto llore, hijo, a usted no le va a pasar nada si no obedece. Cuando usted me diga, pastor, ore por mí, yo, el Señor, que este sinvergüenza se convierta, que aprenda a obedecer, que deje las malas mañas, porque yo sé que tú lo quieres bendecir. Dios quiere hacer contigo cosas más grandes de las que te puedas imaginar. Pero Dios es justo. Nunca olvides que Dios es justo. Y va a dar lo que justamente corresponde a cada quien. Nunca dudes de que Dios no quiere bendecirte. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que te vaya bien. Dios te dio talentos, te dio dones, te da oportunidades todos los días. El problema es que no todos saben aprovechar las oportunidades. Hay gente, predicamos ayer la enseñanza de ayer, gente llena de miedo, llena de temores. Dios les da oportunidades, pero ellos no se abalanzan porque tienen miedo al fracaso, porque tienen miedo de equivocarse, porque tienen miedo de que se burlen. Así que no andes diciendo de que Dios no te da oportunidades. Dios da a justos aquí en la tierra, todo el que está. Miren cómo dice la Biblia, que todos los que están debajo del sol, justos y injustos, a todos el sol de Dios les alumbra. Así es las oportunidades del cielo, a justos e injustos. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces las gentes del mundo son más vivaces y más pilas que nosotros. Sacuda al diablo y diga, a veces te pasas de tonto, mano. Deje, anímese. A veces nos pasamos de bolsas, hermano. Las oportunidades se presentan y andamos con miedo, asustados. Nunca olvides esto, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios te ha dado espíritu de dominio propio y de poder alcanzar lo que Él te ha prometido. El mismo principio se aplica en las relaciones, mi querido hermano. Mire, si hablemos un poquito, por ejemplo, de la salud. Hay gente que anda orando para que Dios nos sane de una enfermedad. A nosotros nos pasó un caso muy curioso. Un día se nos acercó, esto fue en otra ciudad, una hermana de la iglesia, una intercesora de la iglesia. No, pastor, ando malita. Fui para el CDI de emergencia y tenía el colesterol, yo no sé cuántos miles por encima de lo normal, o sea, algo sobrenatural. Y la viejita no se murió, pues le metieron la pastilla y le bajaron el colesterol, no, la tensión, perdón. Creo que como a 500 la tenía. Y el médico se sorprendió porque no se había muerto la viejita. Y le hicieron los exámenes, el colesterol disparado, todo terriblemente mal. Pero ella fue, pastor, ore, yo me siento mal. Y nosotros oramos, la vimos con aceite del Señor, oramos. Y la viejita no se salvó. Se le bajó el colesterol, se le bajó la tensión. Perfecto, esa viejita dio testimonio, pasó al altar, contó a todo el mundo que Dios la había sanado. Y nosotros felices. Pero, diga conmigo, pero. ¿Sabe cuál es el problema del perro? A los 6 meses se volvió enferma la viejita. Otra vez se le subió el colesterol. Otra vez se le subió la tensión. Otra vez estaba que se moría. Y yo dije, pero ya va, pastor, ore por mí que otra vez. Y yo, pero ya va, que esto no tiene sentido. Que yo conozca a Dios, Dios no hace milagros a medias. Hasta donde yo sé, Dios cuando hace un milagro lo hace completo. Entonces nos fuimos para la casa de la viejita. Para chismear, perdón, para pedir revelación del cielo. Y entre juego y cuento me metí para la cocina. Y cuando veo el tarrado de aceite, y ese aceite era raro. Epa vieja, ¿ese aceite de qué marca es? Sucede que tenían la costumbre de que buscaban cueros de pollo
y llenaban los tarros de aceite, y ese era el aceite con que comían en la casa y con que cocinaban. Y si a alguien le está cayendo que usted tiene esa mala maña, entienda que Dios lo ama. Yo le dije a la vieja, usted desperdició un milagro, el Señor tiene la sana y usted otra vez tragando lo que es malo para enfermarse otra vez. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios te quiere sano, Dios te quiere sana, pero muchos de nosotros tenemos malas mañas y no estamos cuidando lo que tenemos que cuidar. Entonces no venga a echarle la culpa que Dios no le quiere sanar. Aquí el problema está en que no estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Mire, lo mismo aplica con las relaciones. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted tenga un matrimonio feliz, que usted la lleve bien con sus hijos? ¡Claro que sí! Oramos, Dios hace el milagro, y usted otra vez empieza con el mal genio y con la grosería, y a tratar mal a los hijos, y a gritar al marido, y a insultarlo. Y el pastor otra vez ora que el Chucky se volvió a meter en la casa. No, mija, el Chucky no se fue, el Chucky es Pepe. La Biblia habla de tolerancia, la Biblia habla de amor. Tenemos que esforzarnos por tener cambio. Tengo problemas con el temperamento, pues yo soy un psicólogo si es necesario, porque se me sube tal vez el azúcar. La gente que sube el azúcar son más insoportables de lo normal, ¿verdad, Sandra? Ya lo certifico. Y por si usted no lo sabía, si su mujer o su marido sufre del azúcar, tiene problemas diabéticos, esas personas tienen un problema con el desorden del temperamento a causa de ese problema de salud que tienen. Entonces el problema no es que tanto Dios le cambie el genio, es que tanto baje el azúcar. El exceso de azúcar provoca, hay cosas que se pueden arreglar médicamente, pero tenemos que entender que Dios sí quiere que hagamos las cosas bien. Hay gente que Dios quiere que nos bendiga en lo económico, pero entonces andan metidos en negocios turbios, en negocios chimbos. Yo les he contado a aquella persona, pastor, ore por el negocio de mi sobrino. ¿Cuál es el negocio? Sucede que el sobrino había comprado una licorería y ella pretendía que yo orara para que Dios le bendijera la licorería. Mi hermano, ¿usted está loca? Pues, ¿qué se hace? Yo, ¿cómo así, pastor? Yo, ¿qué, cómo así? 20 años de ser evangélica y usted todavía no ha entendido cómo funcionan las cosas aquí. Hermana, yo oro todos los días para que las licorerías quiebren, se arruinen. Eso no trae ningún favor a la sociedad. Y usted me viene a decir que yo le ore por el negocio de la dueña de la licorería. Por favor, hermano, ay, pastor, yo no sabía. Entonces, ¿de qué camino usted está escuchando las prédicas? Porque hay gente que viene para la iglesia pero no está parando de las prédicas. Entonces, hermano, si usted tiene una bodega, un negocio, y usted está vendiendo cigarros, tabaco, está vendiendo cerveza, usted está pidiendo, Señor, bendice mi negocio. Ahora no me quiero imaginar que tiene la funeraria. No me hagan reír que eso es pecado. Mire, mi querido hermano, ponte en serio en el sabor que estamos en pleno culto. A lo largo de la Biblia Dios nos enseña algo. Dios bendice a la gente que actúa y se mueve. Dios bendice a la gente que obedece, a la gente que llega y le dice a Dios en su oración: Señor, yo tengo problemas con mi temperamento, ayúdenme, yo quiero cambiar. Gente que actúa, que reconoce sus problemas y que no solamente le dice a Dios: Dios, yo tengo un problema con mi temperamento, me boto la piedra por todo, sino que ese hombre también, aparte de hablar con Dios, se va con un psicólogo: mire, ayúdeme. ¿Será que me falta un tornillo o lo tengo de más? A veces boto la tapa, a veces. Esa es la gente que está buscando cómo solucionar algo, y esa es la gente a la que Dios ayuda y le bendice para que le vaya bien. Y no solamente andan como evangélicos buscando que le pongan la mano, y que le saquen el Chucky. El Chucky a veces es usted. Bien, hermano, Saúl. La Biblia narra que a Saúl, cuando estaba joven, se le perdieron las burras. Él cuidaba burras, las burras del papá. Y se perdieron. Un día abrió, se perdió. El papá dijo: ven, búsqueme qué pasó con la manada de burras que se escaparon. Y él obedeció, y durante varios días caminó por las montañas para buscar las burras del papá. En ese proceso, mientras estaba ocupado haciendo lo que su papá le mandó, se encontró con el profeta Samuel, y el profeta Samuel lo ungió como el primer rey de Israel.
¿Qué tal si Saúl se hubiese quedado en la casa viendo televisión o jugando con el Play 5 o con el Play 3 porque usted no tiene plata para comprarse el 5, o puro viendo Netflix o puro viendo Magis TV? Pero no te mueves para buscar lo que Dios te ha prometido. Mire, el rey David se encontraba pastoreando las ovejas de Dios, las ovejas de su papá, cuando llegó Samuel y lo ungió como el próximo rey. Oiga, capte esto de parte de Dios. La gente que está inactiva, la gente que no hace nada, esa gente no le interesa a Dios. Dios busca gente que se mueva, que esté activa, que esté ocupada buscando los sueños que Dios les ha dado. Eliseo buscó la doble porción que Elías poseía sobre su vida, y Elías le dijo: si me ves cuando sea llevado arriba, la recibirás. Eliseo, mi querido hermano, se mantuvo concentrado y pendiente de Elías, y cuando pasó lo que pasó, le cayó la doble unción como Elías se lo había prometido. Mis amados, ninguno de estos hombres se quedó esperando a que las bendiciones cayeran del cielo. Usted debe entender algo: usted es bendición. Levante su mano derecha, diga conmigo: yo soy bendición. Y si yo soy bendición, hermano, entonces yo tengo que moverme para lo que Dios me ha prometido. Esto no es tanto Dios bendíceme, esto más bien es: Señor, ayúdame a quitar lo que estorba que la bendición fluya en mi vida. Esta gente de la que le nombré la Biblia, hermano, estaban comprometidos con lo que Dios les había dicho que hicieran. Estaban comprometidos con sus hogares, estaban comprometidos con sus responsabilidades, estaban cumpliendo lo que Dios les había llamado a hacer. Y mientras estaban ocupados, en el tiempo de Dios, cuando fue el momento perfecto, llegó la oportunidad que necesitaban y Dios les bendijo. Hace muchos años aprendí sobre este tema, hermano, y dejé de pedirle a Dios que me bendijera. Recuerdo que en una oración que salió de mi corazón, y luego se los contaba a ustedes aquí el testimonio en algún momento, yo aprendí a orar a Dios de manera diferente y aprendí a decirle a Dios una cosa. Yo le dije: Dios, yo no necesito que usted me dé plata. Yo lo único que quiero es que usted me dé una oportunidad. Porque si usted me abre una puerta, yo la voy a atravesar y voy a conquistar lo que usted tiene para mí. Óigame bien, usted no necesita tanto que Dios le bendiga, porque usted ya es bendición. Usted lo que necesita es tener tus ojos abiertos para poder ver cuando Dios abra las puertas y las oportunidades que Él tiene para tu vida. Porque ¿sabe qué es lo triste en la vida? Que las oportunidades se presenten y no nos demos cuenta, o si nos damos cuenta tarde y las desperdiciamos. Sea por el miedo, sea por lo que sea. El sol sale para justos e injustos e igual. Las oportunidades del cielo es igual para todo el mundo. Así que sáquese esas cucarachas de la cabeza que usted tiene diciendo: no, es que Dios tiene privilegios, Dios a fulano y tal, Dios a fulano. No, a usted también. Lo que pasa es que por andar chismeando y ocupado en lo que no tienes que andar metiendo, no te diste cuenta cuando Dios te dio la oportunidad también. ¿Qué tal se aplaude el Señor por esa palabra? Tercera cosa que quiero enseñarles en esta mañana. Media hora, vamos bien de tiempo. Desbloqueando las bendiciones a través de la oración. Escúchame bien, si queremos experimentar la abundancia de Dios, debemos aprender el poder que tiene la oración. Pastor, ¿y qué es la oración? La oración es aprender a hablar con Dios. Muchos de nosotros queremos ver las bendiciones de Dios, pero no queremos compartir tiempo con Dios. No sacamos tiempo para hablar con Dios. No sacamos tiempo para hablar con el dueño de todo, con el que nos da la capacidad para hacer lo que queremos. La oración, hermano, nos conecta con los pensamientos de Dios y nos ayuda a desear lo que Dios desea. Y quiero repetir esto otra vez. Quiero que usted me preste mucha atención a esto. La oración nos conecta con los pensamientos de Dios y nos ayuda a desear lo que Dios desea. Si Dios es el dueño de mi vida, yo voy a tener éxito si camino por donde Dios quiere que yo camine. Si Dios es el dueño de mi vida y yo camino en una dirección contraria a la que Dios quiere que yo camine, no voy a tener éxito. Dele con el codito al de al lado. Pídase, esto es claro. Óigame, porque el problema no es que usted esté ocupado.
Muchos están ocupados, pastor, usted debe estar ocupado, yo me lo paso ocupado. El problema es que si estás ocupado en lo que Dios te dijo que hicieras, o estás ocupado en cosas que no tienen que ver con lo que Dios te mandó a hacer. Porque cuando yo estoy ocupado en cosas que Dios no me ha enviado a hacer, Dios no está metido en ese asunto. Y ahí está el problema. A través de la oración, mi amado, a través de la adoración, crecemos y aprendemos a comprender el corazón de Dios. ¿Aló? Estaba felicitando a Joana y a los que no escucharon, Joana está de cumpleaños. ¿Cuántos años en la iglesia? 13 me escuché. 14 años. Y primera vez en 14 años que la veo con regalos en la mano. Aquí como que nadie la quería antes. Y ahora sí la quieren. ¿Por qué será? Yo le voy a decir por qué. Porque ella decidió escuchar a Dios y empezar a hacer lo que Dios la mandó a hacer. Cuando yo empiezo a entender el plan que Dios tiene para mi vida y yo hago lo que Dios espera que yo haga, eso, hermano, retribuye en el corazón de la gente también. Por eso esto no consiste en qué tan buen evangélico yo soy, no consiste en qué tan buen religioso yo soy, en que voy a la iglesia, pago mi tiempo. Todo eso es bueno, nada de eso está malo, pero el secreto está en conocer qué es lo que Dios espera de mí. Porque si algo mueve el corazón de un papá, mire, yo que soy papá de 2 muchachos maravillosos, sobre todo de mi hija, la mamá de mi nieta, que es una niña muy inteligente. Mi nieta es inteligente porque lo sacó de la mamá. La mamá es muy inteligente. La mamá aprendió hace mucho tiempo que el día que viene bajita, papita, y empieza con una sobadera como un gato. Y ya mi nieta lo sabe, está entrenando a la nieta. Denle un beso al abuelo y yo que la pastora debería aprender de la hija de la nieta. Mi nieta ya sabe, mi nieta apenas tiene un año pasado, y mi nieta sabe que cuando me ve, ella se pone contenta y ella sabe que yo me pongo súper mega contento. Espere que esté más grandecita, cuando me diga, abuelo, tengo ganas de comer un helado, yo no me imagino corriendo yo por esta carretera, montándome en el carro, ganando la china para ir a comer un helado con mi nieta. Me lo estoy imaginando. ¿Saben? El corazón de Dios no es muy diferente al de nosotros. Cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, tocamos el corazón de Dios está conectado con su mano. El problema es que el corazón de Dios no es como el nuestro, que con salamería se activa. El corazón de Dios se mueve por medio de la obediencia. Esa es la gran diferencia entre Dios, usted y yo. Que usted y yo somos convencidos con palabras lindas y hermosas. A Dios no lo convencen las palabras lindas y hermosas. A Dios lo convence cuando Dios te habla a tu corazón y te dice, quiero que hagas tal cosa, y tú en tu corazón entiendes que Dios te está hablando y tú haces lo que Dios te movió a hacer. Entonces Dios en su corazón se goza y su mano se libera. Así es como funciona el reino espiritual. No es con sacrificios. Miren qué pasó con Samuel. Samuel le da una lección a Saúl, porque Saúl le dice, mire, ya maté todas las vacas para alegrar a Dios. Mire todo lo que he hecho para que Dios se ponga contento. Y Samuel le dice, usted no ha entendido, mi hijo, que Dios no se alegra por el sacrificio. Lo que más alegra el corazón de Dios es la obediencia, y tú desobedeciste a Dios. Dios le dio una orden y él prefirió ofrecer el sacrificio. Y Samuel le dice, no has entendido, y a causa de tu desobediencia el reino se te es quitado. Y óigame, Saúl le acababa de ofrecer, no recuerdo si 1000 vacas, 1000 toros en sacrificio al Señor. Porque a veces el evangélico cree que es el venir a la iglesia lo que va a hacer que Dios le suelte las bendiciones. Que es el dar el diezmo lo que va a hacer que Dios le suelte las bendiciones. Que es tal cosa, que es esto o lo otro. No, hermano, ese es nuestro deber como hijos de Dios.
Lo que realmente toca el corazón de Dios es cuando Él te habla y tú le obedeces. Y eso hace que Dios se vuelva como yo me vuelvo con mi nieta. Hace que a Dios le tiemblen las rodillas. Porque Dios anda buscando hijos, pero no solo hijos, anda buscando hijos obedientes. ¿En quiénes reposar misiones? Mire, la Biblia habla que Abraham levantó altares de adoración a donde quiera que iba. Jesús, antes de comenzar su ministerio, mi amado, oró y ayunó durante 40 días. Incluso en el Getsemaní, antes de su muerte, recurrió a la oración una y otra vez. La Biblia habla de que Jesús buscaba tiempos para hablar con el Padre. Si la oración fue tan importante para Jesús, ¿cuánto más importante será que tú aprendas a hablar con papá? Que tú aprendas a tener una buena relación con Dios para que aprendas a conocer el corazón de Dios. Nuestro primer paso siempre debe ser orar una y otra vez hasta que comprendamos lo que hay en el corazón de Dios y así poder entender los planes de Dios para nuestra vida. Aprenda esto, por favor. No es que tú llevas tus planes a Dios. Mire, esto es parte de los problemas de nosotros los evangélicos. Buscamos a Dios para que bendiga nuestros proyectos. Y eso no está en la Biblia, hermano. La verdadera bendición está cuando yo hago y yo le pregunto a Dios: ajá, Dios, ¿qué planes usted tiene para mí? Y Dios me muestra mis planes y yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Y entonces Dios dice amén. Pero a veces no conocemos el corazón de Dios, y como no conocemos el corazón de Dios, porque no pasamos tiempo con Él, inventamos nuestras ideas, inventamos nuestros proyectos, inventamos cualquier cosa que se nos ocurra y luego le decimos: Dios, venga y por favor bendígame mi idea, venga y bendígame mi negocio, venga y bendígame mi proyecto. ¿Ustedes se imaginan? Los pájaros tirándoles a las escopetas, los hijos de Dios mandando al Rey de Reyes que haga su voluntad. Véanse que a veces usted le habla a Dios así. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo se sentirá Dios cuando uno de sus hijos le habla de esa manera? Recuerdo en una ocasión que mis hijos han sido maravillosos toda la vida y siempre metían en problemas a la mamá. Mamá, en el colegio vamos a hacer una cartelera y para que usted vaya y la haga. ¿Y cómo así? ¿Y cómo se enteraron? Ah, yo le dije que usted hacía carteleras bonitas. ¿Y usted por qué me mete? No, porque usted la puede hacer bonita. Yo no, ya va. A veces nos pasa así. Andamos diciéndole a Dios qué hacer. Recuerda que usted y yo somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos para decirle a Dios qué hacer. Estamos para preguntarle a Dios: ¿qué quieres tú que yo haga? Y cuando Dios se complace en darme una misión, en encargarme algo, y yo obedezco, su corazón se alegra. Y si el corazón de un papá está alegre, los hijos y los nietos gozan. A ver, ¿algunos de ustedes tuvieron un papá que cuando se rascaba soltaba la plata? Eso es muy común, ¿sí? Que el 31, el 24, el papá y esa mamá todo el tiempo obstinado, pero cuando andan medio prendiditos, entonces la mamá le decía: aprovecha que está prendido. A Dios no lo prende eso, pero a Dios sí hay algo que lo prende realmente, y es cuando uno de sus hijos empieza a obedecer, el corazón de Dios brinca en la alegría. Por favor, comprenda esto. Este es el camino para recibir las abundantes bendiciones que Dios tiene para ti. El mayor de los regalos que Dios nos da, sin duda alguna, es el Espíritu Santo. Miren, en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel: levántate. Pero Ezequiel solo se levanta cuando el Espíritu de Dios lo tomó y lo levantó. Óigame, mi querido hermano, la última promesa terrenal de Jesús fue: cuando el Espíritu Santo venga, le va a dar poder. Dios, mi amado, no solamente nos llama,
sino que también nos capacita por medio del Espíritu Santo para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Dios te ha dado el Espíritu Santo para llenarte de sabiduría, para llenarte de entendimiento y para que puedas ir a lo que Dios ha diseñado para tu vida. Así que tenemos el más grande de los regalos y se llama el Espíritu Santo. Aprende a tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Número 4, que vamos a aprender de 5 cosas. Número 4, transformando nuestro pensamiento para obtener verdaderas bendiciones. Todo el que quiera obtener las bendiciones del cielo tiene que aprender a transformar el coco. Si queremos experimentar, mis amados, bendiciones en cada aspecto de nuestra vida, debemos abandonar toda mentalidad evangélica anticuada. Y cuando me refiero a eso, no me estoy refiriendo a olvidarnos del evangelio. Me estoy refiriendo a que tenemos que aprender a identificar lo que son doctrinas humanas de lo que son doctrinas bíblicas. Y nuestras iglesias evangélicas están llenas de mucha doctrina humana. Algo que a alguien un día se le ocurrió, se convirtió como si fuera algo de parte de Dios. Por ejemplo, un día nos dijeron que la bandera de Venezuela tenía que estar aquí porque somos, bueno, listo, está bien, porque así debe ser. La bandera de Venezuela a un lado, la bandera de nuestra organización cuadrangular al otro lado, y me parece buena idea. Pero imagínense que un día no están las banderas y alguien, pastor, hoy no está la presencia de Dios porque las banderas no están en el lugar donde tienen que estar. Y puede sonar gracioso, pero ¿saben que así pasan mucho en las iglesias evangélicas? Un día se hizo algo porque parecía bonito y luego se convirtió en doctrina. Y la gente empieza a pensar que son cosas que están en la Biblia. Y no están en la Biblia. ¿Saben qué trato de decirle con esto? Que hay muchas cosas que no son malas. Pero muchas de las cosas que no son malas no vienen de Dios. Y el problema de nosotros los evangélicos es convertir cosas como si Dios las hubiese mandado a hacer. Yo trato de enseñarles a ustedes cada vez que yo doy una opinión bíblica, yo lo resalto desde el altar. Es decir, yo digo, en mi opinión. ¿Por qué razón? Porque la Biblia tal vez no lo dice. Yo no puedo estarle diciendo a usted, la Biblia dice tal cosa, si la Biblia no lo dice, porque yo estaría pecando delante de Dios. Pero yo sí le puedo decir a ustedes, a mi entender, esto es más o menos así. ¿Por qué? Porque la Biblia no es totalmente claro ni concreto en cómo hacer las cosas. Pero ¿saben de qué estoy cansado como pastor, hermano? A escuchar pastores subidos en un altar, hablando de sus ideas como si fuera Dios el que las estableciera. Y eso está muy mal hecho. Que usted me diga, pastor, me gusta ese bombillo que le da a usted en la cara porque parece que la unción fluyera. Amén. Pero el día que esté apagado el bombillo, la unción también va a fluir. No quiere decir que el bombillo es el que da la unción. Esa es una buena idea que me ocurrió a mí un día. Y después vamos a poner un bombillo de frente porque en la grabación del video haya más iluminación porque antes se veía muy oscuro. Sí. Y está bien, pero imagínate que dentro de 20 años usted esté todavía sentado ahí y ya esté todo toconeco allí. Y ese día se quemó el bombillo. Y usted, el pastor colocó el bombillo para que fluyera la unción y ustedes no lo han reparado, están en pecado. Y le puede sonar gracioso, pero el problema de los evangélicos es que hemos convertido precisamente buenas ideas en doctrina de Dios, y eso está mal, no es correcto. Lo que no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Y usted y yo tenemos que aprender a identificar eso. Cosas buenas, claro que sí, la madera, la luz, todo lo que a usted le ocurre, el piso del altar bonito, que lo arreglamos, el altar, todo esto es lindo, pero esto no tiene nada que ver con la unción, con la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos bien y que las cosas se hagan mejor, pero nadie algún día va a poder decir que si el piso no es de algún color, entonces Dios no va a fluir, o que si no se hace de tal manera, entonces Dios no va a hacer las cosas. Tenemos que transformar nuestro pensamiento para obtener las verdaderas bendiciones. Tenemos que descubrir las tradiciones humanas que hemos convertido como una verdad bíblica. Mire, le voy a nombrar una. Le voy a nombrar una, aparte de la corbata, que el pastor ya está haciendo la unción porque no usa corbata. Hay gente que ha pensado que yo no tengo unción porque no uso corbata. Pero hermano, es que este cuello es tan
tan gordo, tan musculoso, no permite que la corbata fluya con libertad. Pero voy a hablar de una más tremenda todavía, amigo. Nos enseñaron que para que Dios nos escuche hay que orar de rodillas. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. Eso es bien, hermano. ¿Dónde está el problema? En que mucha gente la hizo doctrina, que si no nos tiramos de rodillas, entonces Dios no nos está escuchando. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo el mensaje a lo que te refiero? No, que eso es porque Dios me da, usted no ora de rodillas, ¿verdad? Usted se dígame, cuando yo le conté en una predica que yo estaba en el baño ocupado en mis cosas y de repente me puse a hablar con Dios, hubo gente que me miró, pecador, no le dio pena hablar con Dios en el baño. ¿Y de dónde usted sacó qué? ¿Qué tiene en su mano? Dios es espíritu, no huele nada. Para que usted me entienda de qué estoy hablando. Sí, porque de repente hay gente que se ofendió porque yo dije eso. Si usted tiene esa idea de que cuando usted está en el baño sentado no puede hablar con Dios, usted tiene estructuras en su mente que le están robando de lo que Dios quiere hacer. Porque en la Biblia no dice en ningún momento, cuando ores salve del baño, no vayas a hacer pupú ni pipí cuando hables con Dios. Si usted me consigue en qué lado la Biblia dice eso, pues yo voy a entender que eso es pecado. Pero hermano, la Biblia no lo dice. Además, la Biblia sí dice, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no tiene olfato como el suyo y como el mío. Así que no se queja. No se preocupe, si usted está pensando que yo estoy ofendiendo a Dios por decir lo que estoy diciendo, yo estoy seguro que no. Pero tal vez usted necesita algunas estructuras que tiene en su mente, necesita renovarlas. Porque muchas de las cosas que Dios quiere soltar en tu vida están siendo bloqueadas por tus pensamientos evangélicos, que no son malos. Porque usted de repente me dice, pastor, es como yo me siento más en libertad cuando oro de rodillas. Bueno, pero yo me siento en libertad cuando oro sentado en el baño con los calzones abajo, hermano. Usted respéteme lo mío, yo le respeto lo suyo. Y juntos adoramos a Dios. Pero usted me va a venir a decir a mí, usted es un pecador porque usted lo de tal manera. Entonces, y sucede que usted entonces cuando no ora de rodillas, entonces usted ¿cuántas veces habla con Dios al día? Porque yo le puedo asegurar algo. Yo no necesito arrodillarme para que Dios me escuche. Yo hablo con Dios cuando estoy manejando en el carro. Hablo con Dios cuando estoy montado en el sanitario. Hablo con Dios cuando me estoy bañando, echándole champú y el jabón. Hablo con Dios cuando salgo a caminar por las calles, cuando salgo a dar una vuelta. Pongo mi música y me pongo a hablar con Dios mientras voy. Estructuras que tenemos, escúchame bien. Muchas de esas estructuras están robando lo que Dios quiere desatar en tu vida. Mira Filipenses capítulo 1 en el verso 9, hijo, regálame esta cita bíblica. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de los Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sabe qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses? Me gusta que ustedes aprendan, que renueven su mente. Si no, vean el otro texto bíblico, Romanos 12:2, que es el más conocido. ¿Qué dice Romanos 12:2? Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les dice, gracias, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto es increíble, un poquito confuso, así que colócame en otra versión, a ver cómo lo dice en otra versión, a ver si de repente aquí alguien. Bien, esta es la NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La voy a esta versión. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué le pareció ese texto bíblico? Dios quiere que usted renueve su forma de pensar, hermano. Mire, mi querido hermano, si alguien tuvo estructuras en su mente, fue este señor que está aquí presente. Yo tengo más de 40 años de ser evangélico. Tengo más de ser evangélico que muchos de ustedes.
puro de ser evangélico. Así que si alguien puede tener estructuras, dime, cuando en la iglesia estaban muchachos y se compró la primera batería. Miren, el bojote de hermanos orando contra el demonio de la batería. Y un poco, hermanos, ¿cómo van a comprar ese demonio? Ya no van a traer los grupos de rock. Esa batería ahí, la unción solo baja por el órgano, porque había unos órganos de esos antiguos, con los pies y con las manos, había una hermanita. Y gloria a Dios, fluía la unción. Dígame, cuando dejamos usar los himnarios, yo recuerdo los himnarios, era un librito. Vamos a cantar el cántico número 155. Y todo el mundo abría la hoja. Cántico 155. En la cruz, yo primero vi la luz. Y lo único que sonaba en el fondo era el órgano. Y ese ambiente hermoso, era precioso, era bueno, no era nada malo. Pero el mundo evolucionó. Se inventaron las guitarras, se inventaron los bajos, se inventaron los teclados, los sintetizadores electrónicos, se inventó la batería electrónica. Ahora tenemos batería electrónica. Y puedo garantizarle algo. Cuando yo era niño y cantaba con el himnario, yo sentía la unción de Dios fluyendo de manera sobrenatural. Y ahora con batería, con guitarra, con teclado, yo sigo sintiendo la unción de Dios fluyendo en mi vida. Yo no me quedé con el bendito himnario, pero hay muchas iglesias evangélicas que se quedaron con el himnario. Yo conozco iglesias donde yo he ido que todavía cantan con el librito del himnario. ¡Gloria a Dios! Ahí les fluye la bendición de Dios. El problema no es que les fluya la bendición de Dios. El problema es que andan diciendo que los que tenemos batería y tenemos teclado andamos endemoniados. Entonces, ¿dónde está el pecado más grave? Así pasa con todas las cosas. El problema no es tanto lo que tú haces. El problema es que a veces criticas lo que otros hacen y tú no puedes entender. Y entonces resulta que tú pecas delante de Dios por estar ofendiendo el corazón de Dios. Pablo ora a los filipenses. Romanos 12, ya lo leemos. Y en este texto bíblico Pablo nos recuerda que debemos renovar nuestra mente. Amado, mire, si deseamos las bendiciones de Dios, no podemos aferrarnos a las creencias a las que se aferran otras personas. Tenemos que aprender a liberar nuestra mente y nuestro espíritu en el Señor. Hechos capítulo 10, verso 9. Hay algo curioso en esta historia también. Esa sí llegó antes de tiempo, que el chico está pendiente, ya despertó. Al día siguiente, en la NTV, mientras los mensajeros de Cornelio, quiero que escuchen esta historia, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿Qué subió a hacer Pedro? Porque cuando la gente ora, Dios habla con ellos. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. A mí me pasa muy seguido, ¿cierto? Mi esposa, mientras prepara la comida, yo me desconecto del mundo. Verso 11. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Luego la voz dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Verso 14. Pedro respondió: no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Verso 15. Pero la voz habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Aleluya. Así que coma cochino con confianza. Es más, a usted se le ocurre comer rana, esas zancas ranas, tráguenlas con confianza que no es pecado. Pastor, esos son animales inmundos. Vea lo que Dios le dijo a Pedro, por si usted nunca lo había entendido. Yo no puedo llamar impuro, y eso es un ejemplo. Yo no puedo llamar a algo que es malo cuando Dios lo utiliza como canal de bendición. A veces simplemente nuestra mente está atrapada en la cultura de las leyes antiguas, en las tradiciones, y las tradiciones no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo con nuestras vidas. Así que aprendamos a ser libres de eso. Mis amados, al principio Pedro predicó a los judíos hasta que Dios le mostró una visión de animales inmundos. Cuando Pedro obedeció la inspiración de Dios, se convirtió el primero en predicar a los gentiles, a este apostolado Cornelio. Y después de Cornelio, hermanos, se desató la unción y todos los gentiles empezamos a conocer, porque usted y yo somos gentiles.
Gracias a que Pedro fue obediente a dejar sus estructuras atrás, usted y yo hoy recibimos el mensaje del Señor. Porque si Pedro hubiese desobedecido a Dios, usted y yo nos hubiésemos quedado sin el regalo de la salvación. ¡Qué tremendo! Cuando alguien decide obedecer a Dios, esa persona nunca podrá entender los grandes cambios que podrá provocar en más gente que va a venir en el futuro a través de ellos. Tenemos que derribar las estructuras de nuestra mente. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva y aceptar lo que Dios está haciendo ahora. Dios no, mire, este es un consejo que yo le voy a dar a usted que siempre repito. No trate de entender a Dios. Dios es sublime y tú y yo somos un pequeño granito de arena en medio del universo. Dios a veces, o casi siempre, hará las cosas de manera que usted y yo no las vamos a entender ni comprender. Aprendamos a respirar profundo, a ir al corazón del Padre para tener paz y a que poder hacer las cosas que a veces no podemos entender. Solo entonces, mis amados, vamos a poder disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios nos ha preparado. Por quinto y por último, la fe audaz desbloquea abundantes bendiciones. Escuchen lo que estoy diciendo, la fe audaz. Fe audaz, fe atrevida. Para acoger verdaderamente las bendiciones de Dios, tenemos que orar, tenemos que renovar nuestra mentalidad y también tenemos que aprender a tener una vida llena de valentía. Dígale al lado, ármate de valor. Hay que aprender a ser valientes, mis amados. A menudo nuestras mayores bendiciones se encuentran más allá de nuestra zona de confort. Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Yo quiero que usted se imagine la responsabilidad tan grande que recibió Josué. Durante 40 años el líder supremo del pueblo de Israel había sido Moisés. Un hombre sencillamente increíble. Pero el tipo se murió y Dios se le aparece a Josué. Josué, a partir de ahora usted va a liderizar al pueblo. Y oiga, una palabra clave que Dios le dice todo el tiempo a Josué: Josué, deja el miedo para un lado, no te me acobardes. Josué, sin miedo, ¡ánimo! ¿Sabe por qué? Porque es normal sentir miedo cuando Dios nos llama a nuevos retos y a ir alcanzando nuevos sueños. Pero solamente la gente valiente que se atreve a obedecerle a Dios y a arriesgar su zona de confort es la gente que está preparada para conquistar las cosas nuevas, grandes y abundantes que Dios les tiene preparadas. Miren, Esther, la reina Esther, se enfrentó a una decisión crucial cuando tuvo que acercarse al rey en nombre de su pueblo. Buscó el apoyo. Miren qué fue lo que Esther hizo. Mandó al pueblo a orar. Dijo: oren y ayuden por mí, porque voy a ir ante el rey y si el rey no le da la gana me va a matar. Pero oren y ayuden para que cuando el rey me vea con ojos de enamorado. Y así pasó. La oración y el ayuno que hicieron funcionó cuando esta mujer fue valiente, se atrevió y dijo: voy a arriesgar mi vida, pero voy a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. La gente atrevida, la gente valiente son buenos instrumentos en las manos de Dios. Nehemías estaba cómodo en el palacio, era el copero del rey, le iba bien, era exitoso. Y un día Dios le tocó el corazón de que el bendito dejara su comodidad y se fuera a su tierra, a donde estaba su pueblo Jerusalén con los muros derrumbados. Nehemías obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo bendijo. Y de manera sobrenatural, en tiempo récord, Nehemías en compañía de su pueblo levantaron los muros de la ciudad. Cuando la gente se atreve a obedecer a Dios y están dispuestos a dejar la comodidad que tienen, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en su vida. Mis amados, si queremos 1000 bendiciones de Dios, debemos estar dispuestos a dar un paso al frente, incluso cuando sea incómodo, incluso si tenemos miedo, incluso si estamos asustados, incluso si estamos aterrorizados. Cuando un hombre o una mujer decide obedecer a Dios, Dios también le prepara su camino. Proverbios capítulo 24, en el verso 6, miren lo que dice: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros.
Mire esto tan importante, mi hermano. ¿Sabe qué nos está aconsejando el proverbista? El proverbista nos aconseja que debemos librar la guerra con sabios consejos. Antes de emprender un nuevo proyecto, antes de emprender una nueva idea, antes de meterte en ese saco en el que te vas a meter, aprende a buscar un buen consejo. Aprende a buscar primero el consejo de Dios y segundo el consejo de gente sabia que ya haya caminado por donde tú aún no has caminado. ¿Sabe por qué a veces metemos mucho las de caminar? Porque nos emocionamos y nos tiramos por el barranco. Y después de que nos tiramos por el barranco y las cosas no funcionaron, pastor, ayúdame en oración. Dios, ¿por qué me abandonaste? Y entonces Dios dice, ¿cómo que te abandoné si yo ni siquiera estaba ahí? Usted ni me llamó, ni me echó el cuento, usted agarró solo fue barranco. Y uno como pastor, bueno, Señor, tenga misericordia de este bendito. Dime en paz. Consejo: antes de hacer algo, ore. Segundo, pida consejo, pida dirección. Al final la decisión es suya, pero un buen consejo y una buena dirección te puede ayudar a dejar de meterte en el camino. Aprende de los sabios, prepárate, luego avanza con fe, sabiendo que las bendiciones de Dios acompañan a la gente atrevida, a la gente audaz, que se atreve a conquistar lo que Dios les ha dado. Concluyo con esto: ora, renueva tu mente y actúa. Las bendiciones de Dios son mucho más que dinero, mis amados. Él nos bendice en nuestra salud, nos bendice trayendo paz en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, nos bendice en nuestras relaciones y nos bendice con el propósito que Él ha dado a nuestro corazón. Pero para recibir sus bendiciones tenemos que, número uno, aprender a orar, alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Número dos, utilicemos lo que Dios nos ha dado, multipliquemos nuestros talentos y oportunidades, aprovechemos todo lo que Dios nos ha dado. Número tres, renovemos nuestra mente, saquemos la cucaracha que está jugando a dominó y vamos a meterle palabra de Dios viva y eficaz. Y número cuatro, actúe con valentía y con gallardía, vaya más allá de sus miedos y entre en las promesas de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando vivimos de esta manera, no solo recibimos la bendición de Dios, sino que caminamos en un estilo de vida de abundancia, viendo la mano de Dios moverse poderosamente en cada área de nuestra vida. Y hoy te pregunto, ¿estás listo para dar este paso hacia ese nuevo estilo de vida? Porque Dios ya decidió bendecirte. Solo que se entiende, por favor.